El taller va a estar a cargo de mi persona y también de un colega que llega en un par de horas, que es el presidente de un inconveniente, que se llama Camilo Cristancho. ¿En qué va a consistir el taller? Un primer plano, ahora les voy a explicar en mayor detalle, pero esta primera sesión, hasta las 11:30 realmente, va a ser una sesión de introducción al tema, más de carácter teórico, pero también dar una serie de datos específicos y de características específicas de lo que pensamos hacer, y el amplísimo tema de lo que estamos hablando, y que en últimas, acá lo que vamos a dar es realmente una introducción, muy introducción, pero para que por lo menos ustedes conozcan algunas herramientas, desde herramientas desde nuestro punto de vista muy user-friendly, hasta herramientas un poco más avanzadas, más potentes, pero que requieren de pronto una dedicación mayor, y incluso también su curva de aprendizaje es un poco más pronunciada. Pero el tema es mostrarles a ustedes un panorama y que ya después ustedes, según sus inquietudes, sus intereses, tengan la posibilidad de entrar a explorar en detalle cada una de las herramientas y cada una de las preguntas que acá les planteamos. Las herramientas que les vamos a presentar también, todas tienen sus ventajas, pero también tienen ciertos inconvenientes. ¿A qué hago referencia? Hago referencia a lo que les decía en términos de user-friendly, en términos de acceso. Hay unas que pueden ser relativamente sencillas de manejar, pero tenemos el problema que de pronto no son abiertas a todo tipo de plataformas. Entonces eso puede ser un impedimento para ciertos tipos de ordenadores. No sé si, no me acuerdo ahora el nombre de la persona que me escribió para que instalaran previamente los programas. Muy seguramente algunos habrán enfrentado inconvenientes instalándolos, es como lo usual. Ahora vamos a ver si se puede solucionar o intentamos por lo menos ver alternativas. Y hay otros programas que de pronto son abiertos a todos los tipos de plataformas, sobre todo programas de software libre, pero que lo que les comentaba, su curva de aprendizaje es mucho más alto. Y si nunca han tenido interacción con el mismo al principio, pueden asustar un poco, que es, por ejemplo, el caso de R, que es lo que vamos a utilizar acá. Bueno, entrando en materia, bueno, también es totalmente libre si tienen alguna inquietud o pregunta. Por favor, me interrumpen, me dicen, puedes repetir lo que les decía. Esta primera parte va a ser un poco más teórica y después ya vamos a comenzar propiamente en lo que es el taller. Bueno, la sesión la llamo el uso de Big Data en la investigación social y política. La llamo de esta manera, pero a lo largo de la presentación les hablaré cómo de pronto el título de Big Data no es el más preciso, y más seguramente lo que vamos a hablar acá es de Data Science o de ciencia de los datos, y ya explicaré cuál es la diferencia. Y también por nuestro sesgo profesional, pues lo que a nosotros más nos interesa es qué aplicaciones o qué impacto puede tener esto en todo el tema de investigación social y política. Pero obviamente todo el tema de análisis de datos y de análisis de Big Data o tecnología Big Data va mucho más allá de lo que nosotros le podamos presentar hoy acá. Vale. En esa primera parte que voy a estar hablando, primero voy a hablar de cómo se da todo el tema de la interpretación de la vida social y política desde los datos. Toda la importancia del contexto en la investigación es fundamental. No es simplemente dar un botón o aplicar una fórmula o hacer un programa, obtener una base de datos gigantesca. Es mucho más allá de eso, es clave todo el tema del contexto y ya vamos a ver un poco por qué. También todo el estudio de medios sociales, los fenómenos, tendencias y la transformación que se ha generado en los últimos años. Todo el tema de análisis de datos como artefactos digitales de la vida sociopolítica. También vamos a entrar a analizar, o no en detalle, pero sí por lo menos hablar un poco los problemas que se presentan a nivel de muestreo en esta primera parte. Es darles el gran panorama de cuando estamos hablando de esto de ciencia de los datos. Algunos aspectos teóricos y ya algo muy puntual, que es solo lo que se conoce como APIs, que lo explicaré ahora en detalle, que es fundamental para el acceso de los datos.
Vale, antes que nada agradecerle a Rosa que nos invitó, que acaba de llegar, para dar este taller. Ya no me acuerdo si es la tercera o la cuarta vez que lo estamos dando y nuevamente también gracias por la invitación. Vale, dime. Només una petita interrupció, que bueno, com no m'ha donat temps a fer-li la No, disculpa. bueno, no sé si el coneixeu, suposo que heu mirat en el mail, no?, la seva formació, i només us volia comentar això, que és un bon exemple de científic social, politòleg i sociòleg, però que també destaca la formació tècnica que té, i aquest tipus de barreres que intentem ara fer, no?, des de l'IN3 i en general a la UOC, entre formació més informàtica i coneixements més de tipus quantitatiu, però també informàtics amb un background més de ciències socials, no? I només comentar-vos que hi ha diferents grups aquí a l'IN3 i a la UOC que estem treballant en social network analysis, una mica perquè sapigueu el mapa en els que ens estem movent. Està el grup que està aquí l'UNATE com a representant, el grup de moviments socials que ja porten anys fent social network analysis. Després està el grup també d'URBA, que hi ha una persona que està fent també aquest tipus d'anàlisi des del punt de vista igual més clàssic, no?, perquè fa servir Finec, que és el programa que es feia servir antigament per fer social network analysis abans del Big Data, no? Ara amb el Big Data i amb els ordinadors i totes les dades que tenim de xarxes socials s'està fent aquest tipus d'anàlisi amb altres programes estadístics i programes informàtics que normalment són de software lliure i que ja us explicaran. Que en el mail us hem posat com uns 11 programes que us heu de baixar, són tots de software lliure, suposo que no els podeu tractar tots, però en principi és per tenir també les plataformes que serien necessàries per fer aquest tipus d'anàlisi. I després està el grup meu, EGADE, que som de ciència política i també estem fent aquest tipus d'anàlisis en el Parlament, en partits polítics, o sigui, veure els networks que es formen en aquestes institucions polítiques i també analitzant els moviments socials i l'ús que fan de xarxes socials els ajuntaments, els governs. Doncs una mica perquè sapigueu tant la llengua urbana com la llengua de moviments socials com nosaltres a EGADE estem treballant en aquest àmbit i si en el futur voleu col·laborar o us interessa desenvolupar la vostra recerca en relació amb la nostra, doncs anem parlant. I després també estem en contacte amb el grup del Jorge i del Camilo que treballen a l'Autònoma i tenen tota una línia de recerca també en aquest àmbit. I només una discussió que no sé si tractaràs tu, Jorge, sobre la qüestió del social network analysis és en realitat una teoria a més d'una tècnica o únicament és una tècnica, no? I doncs, això ja és una manera d'entendre també els fenòmens socials i polítics o econòmics, no? I doncs aleshores és un debat interessant que ara també hem tingut fa poc amb el grup de mediacions, amb el John Postin, etc. Considera que no és una teoria, sinó que és simplement un mètode, però que hi ha també altres autors que consideren que és una perspectiva des de les ciències socials. Vale. A més de las técnicas aquí que us explicará el Jorge más en detalle. Quizás no entraremos tanto en el debate que tú planteas, vamos a plantear al final del curso mañana por si te interesa, porque pues, no sé si te interesa repetirte todo el curso, sí, el divendres. Y es una parte que es clave sobre todo de cara a publicar, que fue una inquietud que nos planteaba Rosa, y es todo el tema de modelos RGM, que se llaman, que son modelos, cómo hacer modelos predictivos en Social Network Analysis. Eso ya va a ser la última parte del curso porque se puede decir que es como la parte más avanzada, por si te interesa, Rosa. Entonces lo estaremos hablando el viernes al final, al final del curso. Estaremos hablando primero cómo se utiliza en R ese tipo de modelos y cuáles son las características técnicas y los límites de ese tipo de modelos. De pronto es un tema un poco denso, pero lo estaremos comentando porque es un tema bastante apropiado y no entraremos directamente al debate que tú estás planteando, pero sí un poco el cambio de chip que toca hacer a las personas que hemos estado trabajando usualmente ciertos métodos estadísticos paramétricos que se llama, que lo explicaremos o intentaremos decir a qué hace referencia a eso durante el curso. Vale. Vale, chao Rosa. Vale, en esa primera parte que les decía, esa primera parte de introducción,
Bueno, ese es el panorama. Lo que les decía, vamos a intentar, por tarde a las 11:30, dar corte ya para comenzar propiamente en el taller y en el uso de diferentes tipos de herramientas. Entonces, solo para hacernos un panorama, y yo creo que todos son conscientes de esta situación, todo lo que se produce segundo a segundo, minuto a minuto, solo en Internet. Estamos hablando de una burrada de cantidad de datos y de cantidad de información que nos están dando muchas señales de qué es lo que está pasando en el mundo. Y ahí comienzo a hablar lo que les mencionaba de pronto al principio, la diferencia entre Big Data y Data Science. Big Data también se ha asociado mucho a temas de marketing de grandes empresas tecnológicas, entonces por eso hay que tomar un poco de distancia al tema. Big Data también depende del momento en que se hable, también uno puede decir que incluso en los años 30, de acuerdo a la tecnología que se utilizaba, ya se puede hablar de Big Data cuando se daban los grandes censos y cuando se daban los primeros censos o los primeros conteos para identificar las mejores rutas, por ejemplo, del metro de Londres. Ya para ese momento, con la tecnología que existía, eso ya se podía considerar Big Data en ese contexto. Pero, ¿cuál es la diferencia que vemos en la actualidad? No es solo una diferencia de carácter cualitativo en términos del gran volumen de datos, no es solo una diferencia por la introducción de los ordenadores, aunque sí marca un cambio sustancial, sino que nunca antes en la historia de la humanidad, y esta imagen lo dice mucho, nunca antes se había dado un proceso de datificación tan amplio como se había dado antes, y de aspectos de la sociedad que antes no habían sido cuantificados y que se pueda acceder a los mismos. Entonces, solo además de esta imagen que les estoy mostrando acá, hay registros prácticamente de absolutamente todo. O de otra cosa es que podamos acceder a los mismos, pero hay registros de prácticamente todo lo que se puedan imaginar, y ahora incluso con el uso de la tecnología móvil, los registros siguen aumentando. Entonces, todo ese proceso de datificación, ahora con la tendencia que se ve con el Internet de las cosas, cada vez hay más registros de cosas que antes era un impensable que estuviesen registrados. Por ejemplo, el tema de los libros, el tema de lo que comemos, el tema de todos nuestros datos médicos, que bueno, que ya hace un tiempo ya se vienen registrando. Pero hay registros de muchas esferas de la vida. Nosotros en este curso vamos a hablar de aspectos más, de registros que nos pueden más interesar en el aspecto sociopolítico y más de carácter, digamos, de medios de comunicación, pero es más nuestra formación profesional. Pero obviamente esto es transversal y es aplicable prácticamente a lo que se imaginen, porque estamos hablando de que hay datos de todo. Lo que les vuelvo a decir, depende obviamente del acceso, que eso ya es otro tema. Vale. Cuando hablamos de Big Data estamos hablando más es de las tecnologías, además de las características que les decía, pero es más de las tecnologías, y siempre están caracterizadas por lo que algunos llaman las 3 Bs, o algunos inclusive incluyen una cuarta, pero las 3 Bs fundamentales es la velocidad con que se están produciendo estos datos, la variedad en la que se producen esos datos, porque no estamos hablando de un solo tipo de formato, y a veces una de las dificultades para acceder a los mismos los encontramos en diferentes tipos de formato, y usualmente las técnicas no necesariamente son las mismas, porque encontramos imágenes, encontramos videos, encontramos texto, encontramos sonidos. Entonces, las técnicas para analizar ese tipo de datos obviamente varían y tienen unas dificultades y también tienen unos supuestos. Hablamos del volumen también, y ahí vuelvo a hacer relación de que estamos hablando de Big Data, porque hace unos años, Big Data, ¿qué era? Tener una base de datos de 1 millón de filas. ¿Y por qué 1 millón de filas? Porque eran los límites que nos daba Excel. Entonces decían, ¿eso era Big Data cuando superaba el 1 millón de filas? Pues realmente ahora alguien que tú digas que eso es Big Data se te ríe en la cara. Realmente ese Big Data no tiene nada. ¿Big Data es acaso lo que cae en mi ordenador? No, tampoco eso es Big Data. Cuando estamos hablando en términos realmente cualitativos y poniéndonos serios de qué estamos hablando de Big Data, estamos hablando de tal cantidad de datos que usualmente, primero, ni un ordenador personal lo puede hacer, ni un servidor lo puede procesar, y necesitamos recurrir normalmente a
a servidores en la nube, a grandes cadenas de servidores que procesen millones de datos al tiempo y que tengan la capacidad de hacerlo. Ahí se podría decir que estamos hablando de Big Data. También es un tema del volumen que estamos hablando y que estamos procesando. Lo que nosotros vamos a hacer acá es más metodologías de cómo analizar los datos y de data science, pero más pensada en cómo acceder a muestras de esos datos. Pero como tal, no vamos a utilizar tecnologías de Big Data porque ni vamos a estar utilizando Hadoop, ni vamos a estar utilizando grandes plataformas para hacer cloud computing y computación distribuida. Lo que vamos a hacer es técnicas para análisis de datos, extracción y análisis fundamentalmente. Es lo que nos vamos a centrar en el taller. Lo que les decía de una manera introductoria, pero es lo que nos vamos a centrar. Cómo extraer esos datos en fundamentalmente texto, pero otros tipos de formato, cómo los podemos extraer y qué tipo de análisis podemos hacer con esos datos. De la inmensa cantidad de datos que se encuentran allá, pero solo tomando una muestra de toda esa inmensa cantidad de datos. No vamos a ponernos a gestionar esas inmensas cantidades de bases de datos que ni siquiera todos nuestros ordenadores en red serían capaces de procesarlas. Lo que les decía, todo el tema de datificación o cuantificación va mucho más allá de Internet. Piensen todo en tema de hospitales, por ejemplo, uno de los grandes desafíos ahora y una de las grandes líneas de investigación es todo el tema de investigación en salud, de data science, cómo procesar toda esa inmensa cantidad de datos que se generan en los hospitales, cómo organizarlos, cómo procesarlos. Estamos hablando de terabytes de información. Pero también lo que observamos es que además de todas las aplicaciones en diseño de políticas que puede tener esto y que ahora ya está hablando con el tema de Smart Cities para identificar mejores patrones de tráfico, a través de indicadores y todos los datos que obtenemos de indicadores para mejorar temas de medio ambiente o temas de alergia. Por ejemplo, ahora estoy trabajando en una plataforma de desarrollo de indicadores para generar rutas mejores para las personas alérgicas que no pasen por las zonas donde hay mayores concentraciones de polen, por ejemplo. Todo ese tipo de datos nos sirven para mayores diseños de políticas públicas, pero al mismo tiempo tienes todo su lado oscuro, que es un mayor control. Y todas las implicaciones que eso tiene. Después de Google, ¿cuál es la empresa? ¿Cuál creen ustedes que es la empresa que tiene mayor cantidad de datos y que analiza mayor cantidad de datos? ¿Qué empresa o qué organización se les ocurriría a ustedes? La primera es Google, que por el mismo servicio que ofrece, pues, se podría esperar que evidentemente sea esta empresa. La siguiente, ¿cuál creen que sea ustedes? Una organización, no tiene que ser necesariamente empresa. Cercano. NSA. Después de Google viene la NSA, es la organización que más datos procesa y organiza. Y estamos hablando de una burrada, estamos hablando ya de exabytes, que son datos prácticamente, son 100 empresas en el mundo las que manejan ya niveles de exabytes, no más. Estamos hablando de tal cantidad de datos, lo que les decía, Google maneja algo así como 30 exabytes, después la NSA que maneja algo así como 20, y 100 más, no más, en todo el mundo no hay más de 100 empresas que manejen ese tipo de volúmenes de datos. Pero estamos hablando de una burrada que es inimaginable. Y cómo procesar datos rápidos, porque obviamente lo que les decía de la velocidad es cómo dar respuesta. Google no funcionaría si se demoraría 10 minutos en dar una respuesta cada vez que hacemos una búsqueda. Obviamente no funcionaría. Es cómo dar respuesta, cómo ofrecer respuestas a ese tipo de situaciones. Pero con todo el lado oscuro que eso implica y que también es un campo de estudio muy interesante. No todos tenemos que dedicarnos a analizar datos, también es muy interesante hacer todas las reflexiones que hay detrás de esto. Y también hay un campo de estudio muy rico en ese aspecto. Vale, lo que les decía entonces, más que el tema de Big Data que está muy asociado con el tema tecnológico, con el tema de las empresas que están detrás de toda esta nueva tendencia, lo que vamos a hablar es más como de Data Science. Y cuando hablamos de Data Science, ¿de qué estamos hablando? Bueno, primero, ciertas habilidades de investigación en términos de cómo formular un problema, cómo diseñar tu investigación,
a veces la gente se lo olvidó, piensa que porque tiene una gran cantidad de datos ya el tema está resuelto. No, ojo, las preguntas son claves, cómo lo formulas, cómo lo diseñaste, eso sigue siendo fundamental. Incluso también sigue siendo clave de qué teoría estás partiendo, o a qué teoría quieres llegar, o qué teoría quieres poner en cuestión, que a veces nos olvida también. Hay personas que dicen, no, es que yo quiero que la teoría emerge de los datos. No, si yo no tengo algo que me permita hacer una lectura, una interpretación de los mismos, estoy crudo. Tampoco es el tema de ir a reinventar la rueda, es ver, vale, de lo que está pasando ahí, a partir de lo que también ya se ha dicho, ¿qué nuevo puedo decir? Para no estar repitiendo lo que de pronto ya han dicho simplemente con una base de datos más grande. Lo que les decía, preguntas sustanciales de ciencias sociales, es un conocimiento profundo del campo que se hace estudiando. Y ahí, lo que les decía, esto no solo en este campo, podemos decir que el data science implica la intersección entre tres grandes círculos, a ver si se pinta mejor, un aspecto teórico, una formación teórica, que es clave, independientemente del campo, si ustedes se dedican al tema de la ciencia política, sociología, o se dedican al tema del marketing, o se dedican al tema de investigación hospitalaria, pero que conozcan el campo, es clave y es la importancia del contexto. Cierta formación matemática, temas sobre todo de estadística, matemática y estadística, y por lo menos un cierto conocimiento básico en algunas técnicas de hacking. Y en esta intersección están aquellos bichos raros que se dedican al data science. En esta pequeña intersección. No quiere decir que uno sepa de todo, normalmente se trabaja en equipos. Entonces, por ejemplo, en el proyecto que les mencioné hace un momento de temas de polen, obviamente yo de polen no tengo ni puñetera idea, pero estoy trabajando con expertos en esos temas. Y somos un equipo como de 10 personas que estamos trabajando con expertos, y hay médicos, y hay geógrafos, hay periodistas también. Es realmente un equipo multidisciplinario. Pero este conjunto de disciplinas, una persona que conozca muy bien el campo, lo que se está estudiando, el fenómeno, para precisamente no repetir sobre lo obvio, ciertas técnicas para poder obtener los datos, extraerlos, limpiarlos, y todo el tema de interpretación de los datos y análisis de los mismos son claves en esto que llamamos, en esta intersección de lo que conocemos como data science. Y dentro de esas aproximaciones no hay que primar ninguna de las otras, también hay aproximaciones de carácter cualitativo, pero también con un fuerte componente cuantitativo, todas las aproximaciones de Social Network Analysis y todos los límites y consideraciones que se deben tener en este tipo de análisis, lo que les decía, algo de programación, algo de hacking, y bueno, también es clave, uno puede hacer una investigación excelente, pero si no sabe cómo comunicarla, no sabe cómo visualizarla, pues se quedará en un armario y nadie se enterará de la misma. Entonces también está todo el tema, que también da para todo un curso, de todo el tema de visualización de datos. Para que se hagan una idea de la complejidad de lo que estamos hablando y lo que realmente vamos a ver acá es un simple brochazo y una pequeña introducción. Estamos hablando todo el camino y todas las diferentes herramientas, no sé si se alcanza a ver bien, que se pueden utilizar y que se pueden implementar en el análisis de datos. También no implica que tengamos que utilizar todas y no implica que nos interese utilizar todos. Hay, por ejemplo, técnicas de minería de textos, técnicas de aprendizaje de máquina, hay ya propiamente tecnologías para temas de Big Data si queremos hacer análisis en computación distribuida en múltiples servidores. Obviamente uno no puede saber de todo, es imposible. Y por eso les decía, la importancia de trabajar en equipos, y también depende de lo que uno quiera y las preguntas de investigación que uno se está haciendo, uno se especializa en ciertas técnicas. Entonces uno encuentra que hay especialistas en Machine Learning, hay especialistas en temas de análisis de texto, hay gente que se especializa, que es uno de los campos que actualmente más se está desarrollando y de los más difíciles, que es análisis de sonidos. Entonces, por ejemplo, para trabajar, por decirles algo, en compañías como Spotify, o para trabajar para el desarrollo de dispositivos Shazam, por ejemplo,
hay todo un campo de análisis de cómo se reconocen sonidos, cómo se extraen y cómo se pueden identificar patrones. Es de los campos de exploración más difíciles, pero también más interesantes. Pero lo que les decía, de todo esto, obviamente, primero es imposible saber todo, y uno se especializa y también de acuerdo a los proyectos que vayan saliendo, también uno va desarrollando, aprendiendo nuevas herramientas. Cuando les decía la importancia del contexto, fundamental cuando estemos estudiando un fenómeno. Primero, tener en cuenta, si estamos evidentemente estudiando un fenómeno de Internet, tener en cuenta las tasas de penetración, tanto del uso de la red como redes sociales, las prácticas sociales en el uso de Internet. Por ejemplo, hace unos años me acuerdo cuando estábamos acá en el furor del 15M, viene un grupo de activistas alemanes y ellos flipaban, decían, pero ¿cómo así que ustedes utilizan Twitter para la movilización? Si es una empresa corporativa. Y hay una reticencia total al uso de Twitter, pero también era una visión, la de ellos muy justificada, pero al mismo tiempo también acá habían unas razones de por qué utilizar Twitter, de todo el poder, digamos, de efecto red que genera el uso de ese tipo de herramientas corporativas, con todas las implicaciones en términos de privacidad que genera. Pero, porque es importante tener en cuenta el contexto, porque muy seguramente, si en ese momento, ahora ha cambiado un poco, pero si en ese momento hubiésemos hecho un análisis de movilización en Twitter en Alemania, muy seguramente por esa visión de los principales activistas, lo que hubiésemos encontrado hubiese sido totalmente diferente a lo que estamos viendo, por ejemplo, en España, además de otra serie de circunstancias contextuales. Pero vuelvo a hacer énfasis de la importancia de conocer el campo, de conocer la teoría previa y de conocer también el fenómeno que se está estudiando. Y hace referencia a todo el tema de prácticas sociales. Después también los tipos de datos a los que nos vamos a enfrentar. Ya es un tema más de técnica. ¿Qué tipo de datos vamos a analizar? ¿Vamos a obtener texto? ¿Vamos a obtener imágenes? ¿Cómo los vamos a extraer y qué tipo de análisis pensamos hacer? Bueno, esa frase que a mí me parece bastante pertinente de Manuel Castells, que Internet es más que una tecnología, es un espacio de comunicación, interacción y organización social. Vale. Solo para hacernos una idea de los datos, que de pronto ustedes los tienen incluso más frescos, se habla mucho del auge de las nuevas tecnologías y de Internet fundamentalmente, pero sigamos teniendo en cuenta que solo un 35% de la población mundial tiene Internet. Entonces también uno de los grandes desafíos es cómo, pues hay contextos donde estudiar este tipo de cosas realmente es un gran desafío, o hay unas particularidades donde solo una élite de la élite son los que realmente tienen acceso a la red. Entonces también tener en cuenta dónde estemos estudiando. A veces nos miramos mucho el ombligo, pero si vamos a hacer una investigación en países en vías de desarrollo, obviamente debemos tener muy claro en dónde nos estamos metiendo y quiénes son los usuarios y cuál es el perfil de los usuarios. En el caso de penetración no Internet, sino de servicios móviles, la penetración es muchísimo más alta. Pero cuando veamos ahora los datos, por ejemplo, de análisis de datos sobre ¿qué? Sobre acceso a Internet vía móvil, sigue siendo muy baja. Entonces también es otra cosa a tener en cuenta. Cuando hablamos de tasas de penetración por región, lo que les decía, el caso de Europa y Norteamérica, pues hay una amplia diferencia con el resto del mundo. Y es importante también cuando estemos haciendo, por ejemplo, estudios comparados, tener muy presente este tipo de datos, este tipo de aspectos de carácter contextual. Ya cuando estamos hablando de redes sociales, inmediatamente ya estamos viendo cómo bajan inmediatamente las tasas, a pesar del auge que estamos hablando de las redes sociales, inmediatamente las tasas de penetración bajan sustancialmente en relación al uso de Internet. Entonces, también es otro elemento a considerar. Y lo que les comentaba, en el acceso a Internet vía móvil, Europa es un caso que supera el 50%, pero si vamos a otros contextos, pues realmente el acceso sigue siendo, bueno, Oceanía también es un caso muy similar a Norteamérica o Europa Occidental, pero si vamos a otros contextos, vemos que tenemos que tener muchas precauciones y tener muy claro cuál es el perfil de usuarios que están utilizando este tipo de tecnologías.
Nosotros vamos a hablar mucho del caso de Twitter. En el caso es fundamentalmente a nivel español. Y ahora veremos las tasas de penetración de Twitter, que comparativamente incluso con otras redes sociales es relativamente baja. Pero ya hablaremos por qué Twitter y cuáles son las explicaciones de Twitter. Vale, Twitter en el mundo, en Estados Unidos, digamos, está el mayor número de usuarios, pero de todos modos, cuando lo entramos a comparar por, digamos, por regiones, vemos que en términos absolutos, simplemente por el tema de población, vemos que evidentemente en Asia está el mayor número de usuarios, pero es como la cuota que tiene en el mercado, pero lo cual no implica que en relación a su población sean los que más están utilizando este tipo de tecnología. Y cuando lo vemos en los países que han tenido mayor crecimiento, también veremos que son países, sobre todo en vías de desarrollo, exceptuando de pronto en este caso, los que en los últimos años han tenido un mayor crecimiento. Pero más allá de eso, algo que es clave, ahora les muestro la estadística en el caso español, algo que es clave es, por ejemplo, las franjas de edad que están utilizando Twitter, y en últimas, ¿por qué Twitter? Y es algo que queremos hacer mucho énfasis. Twitter no es representativo de la población, y uno no puede aspirar a hacer inferencias con base a Twitter hacia la población. Pero lo que sí es interesante, y por lo menos en aspectos o en estudios sociopolíticos de Twitter, es que en Twitter identificamos la mayor cantidad de líderes de opinión en un solo lugar, que en últimas sí pueden ser un termómetro de lo que está pensando la opinión pública. Y por eso, en términos de fenómenos sociopolíticos, Twitter ha sido tan importante para los estudios. Además de otra serie de consideraciones técnicas como las facilidades de acceso que tienen estos datos en comparación a otras redes sociales. Acá hablaremos lo que les decía fundamentalmente de Twitter, pero también les mostraremos algunos posibles análisis en Facebook. Pero las dificultades, por ejemplo, de Facebook es que el API, que ya hablaremos que es el API, es mucho más restrictivo en Facebook que lo que es en Twitter. Entonces el acceso a los datos en Facebook es mucho más complicado. Obviamente hay otros APIs, y APIs encontramos ahora prácticamente en todo, pero para términos de análisis sociopolíticos, pues Twitter también está la facilidad técnica para los análisis por el tema de acceso a los datos. Vale. En términos de análisis de estado de redes sociales, más allá del aspecto estrictamente técnico que lo explicaremos después en mayor detalle, en el análisis de redes sociales es poder identificar, por ejemplo, aspectos de comportamiento, aspectos de estado de ánimo, por todo el tema de análisis de sentimiento, en algún tipo de redes, identificar patrones de consumo. Pero no es solo el tema de redes sociales, lo que les decía, a veces es la dificultad de acceso a los datos, pero en ese contexto hay empresas que tienen datos súper valiosos. Para ustedes, ¿cuál creen que es la empresa que tiene más datos de patrones de consumo? Y que ahora dicen que el mayor valor de esas empresas no es en sí en el dinero como tal, sino en los datos que tienen. No es Amazon. ¿Qué empresa creen ustedes que es o qué empresas creen ustedes que son las que tienen datos más precisos de patrones de consumo? ¿Cuál? Facebook, por ejemplo, no. ¿Algo del supermercado? Visa y Mastercard. Ahora el valor de Visa y Mastercard y la subida en las acciones de Visa y Mastercard no es por el servicio como tal que ofrece, sino por los datos con los que cuentan. Y que son datos cerrados además, no se puede acceder a ellos. Ellos tienen en este momento, porque una cosa es poner un like, otra cosa es poner una intención de que va a comprar, también porque creen ustedes, además del negocio que puede haber, porque creen ustedes que ahora la tendencia que está planteando Google y Facebook es constituyamos bancos. No es solo por el negocio financiero, es por el tema del negocio, de poder controlar con mayor detalle incluso qué está consumiendo la gente. Y ya no es simplemente la intención, como pasa con un like, o pasa así, qué guay este producto, no, realmente es tener el registro exacto de qué fue lo que tú compraste. Y tener incluso la capacidad
que hace poco leía esto, por ejemplo, el caso de Visa, desarrollar modelos predictivos, que ya es un poco friki, pero decía, desarrollar modelos predictivos de cuándo una pareja se va a separar a partir de sus patrones de consumo. Que uno dice, pero esto que es esta fricada, y como para qué hacen esto. ¿Y ustedes por qué creen que por qué hace eso? Porque una empresa como Visa, como Mastercard, le interesaría desarrollar un modelo predictivo de si alguien se va a separar o no. Si se separan, gastan más. Está relacionado con eso, pero específicamente, ¿qué es lo que pasaría? Aumenta el riesgo crediticio. Entonces, les interesa anticipar si alguien se va a divorciar, porque obviamente muy seguramente entrará en un litigio, entrará en un tema que se pueden dar situaciones de impago. No es igual de solvente una pareja que una persona divorciada. Entonces, desarrollar modelos predictivos les interesaba mucho y lo han desarrollado. Es un modelo que tiene algo así como un nivel de ajuste mayor al 80%. Es de los modelos más exitosos que hasta ahora se han logrado desarrollar en predicción de datos. Lo que les decía, las aplicaciones son múltiples. Acá estamos hablando vamos a hablar de Twitter, de Facebook y un poco de técnicas de scrapping, pero las aplicaciones son múltiples y en múltiples campos que ustedes se puedan imaginar. Vale, ya en aspectos de comunicación y todos los aspectos teóricos, que es en el campo que nosotros más nos hemos estado manejando. Bueno, lo que les mencionaba en la anterior cita de Manuel Castells, también todo el aspecto de cómo analizando los datos que estamos viendo, por ejemplo, análisis de redes sociales y análisis de medios, podemos hacer un termómetro de lo que está pensando la opinión pública. La razón que les decía antes de por qué nos centramos en Twitter, todos los rastros que se van dejando a través del comportamiento que tenemos en las redes sociales y fundamentalmente lo que nos estamos centrando es en todo el tema de economía de la atención, la gente hacia dónde está dirigiendo su atención, qué problemas son los que le llaman más la atención y qué problemas son los que logran captar su atención y en últimas qué problemas son los que se van a ver reflejados en la agenda y en la opinión pública. ¿Por qué microblogs y otra vez otras razones de por qué Twitter? Bueno, la facilidad de estar enviando mensajes, la facilidad en la que se difunden esos mensajes, la gran variedad de fuentes que incluye Twitter, tanto fuentes oficiales como no oficiales. Twitter tiene algo fundamental que ya hace muchos años economistas habían intentado plantear como un gran desafío y era ¿cómo hacemos cuando el conocimiento está tan dispersado? Twitter lo concentra en un sitio. Entonces eso es un aspecto fundamental cuando queremos evaluar, por ejemplo, el termómetro de la opinión pública y de los líderes de opinión de una sociedad. Y también, por ejemplo, en todos los temas de inteligencia colectiva y cómo emerge la acción colectiva, el análisis de fenómenos como Twitter, en redes sociales como Twitter, nos ha permitido dar respuesta o profundizar en explicaciones que antes no contábamos con los datos sexualmente, no contábamos cómo hacer un levantamiento de datos de esas características, por ejemplo, para analizar cómo se difundió un mensaje, para analizar cómo se había dado el proceso de difusión que permitió favorecer que una multitud se organizara y se decidiera movilizar. Eso antes era muy difícil metodológicamente. No contábamos con las herramientas o eran muy limitadas. Podíamos ir a entrevistar a los líderes de los diferentes movimientos, a las personas, de pronto incluso hacer un estudio retrospectivo después de que haya pasado, ir a entrevistar a la gente, a veces de pronto meternos en la mente de la manifestación y a punta de empujones con una encuestica intentar entrevistar a las personas, pero era tremendamente limitado. Ahora prácticamente en tiempo real podemos ver cómo se viene desarrollando o cómo se viene organizando una movilización. Que eso era antes algo que no se había podido ver. Sin embargo, también está todo el tema de contextualización que les decía antes. Hace unos años salió un primer paper hablando de cómo Google nos permite, no sé si conocen este ejemplo, cómo Google nos permite anticipar una posible epidemia de gripe. Y fue un gran revuelo y se hacía a través de las búsquedas que se habían dado en Google
sobre la gripe en determinado momento, y el primer paper que se hizo, el nivel de fiabilidad era bastante bueno. A los pocos años se hizo un paper igual y fue fatal. Y fundamentalmente simplemente lo que se veía, primero, cómo los patrones de búsqueda pueden cambiar. Segundo, pues cómo a veces las personas pueden buscar y no necesariamente la búsqueda refleja necesariamente un estado de ánimo. Y también a veces se puede dar una sobreestimación, que fue lo que pasó y lo que se plantea en el segundo paper. Se dio una sobreestimación que generó tal nivel de alarma que en últimas no se reflejó en lo que realmente pasó y no permitió anticipar bien lo que supuestamente esa tendencia de búsqueda iba a permitir anticipar. Entonces, por ejemplo, lo que les decía, hay que tomar con mucho cautela muchos de esos análisis. Y otra cosa, nosotros fundamentalmente buscamos identificar patrones, identificar correlaciones, pero desconfíen de aquel que les diga que está buscando causas, y más a partir de este tipo de análisis. Por más de que estemos hablando de modelos predictivos, son modelos que trabajan fundamentalmente sobre correlaciones. Y acuérdense, una correlación no implica causalidad. Hay patrones, y hay patrones que nos pueden servir para tomar ciertas decisiones. Pero en última sigue siendo fundamental el conocimiento del contexto y el saber qué es lo que está pasando en el terreno para poder explicar lo que nos están diciendo esas correlaciones, o incluso decir esa correlación es una pelotudez. Muy seguramente hay un tipo de relación espuria que se llama, existe otro tipo de variable que realmente me estaría explicando o que está detrás del fenómeno que estamos viendo de correlación. Entonces, ojo con eso. Vale, en Twitter también se intentó hacer lo mismo. El nivel de predicción fue mucho más acertado, pero pues todavía se sigue investigando. Aparentemente con Twitter, precisamente por el tipo de mensajes que estaban difundiendo, sería mucho más preciso. Y algo de fiabilidad sí un poco mayor, pero también estamos hablando de niveles de fiabilidad que no superan el 40, que es alto para un modelo, pero estamos hablando también de que las posibilidades de error también son muy altas. Sería muy interesante, obviamente, si hubiese acceso a esos datos, porque también son datos privados, por ejemplo, hacer un análisis similar con datos de WhatsApp o algo por el estilo. Tocaría esperar en unos años si se logran anonimizar esos datos y poder acceder a ese tipo de base de datos. También sería muy interesante verlo. Algunos casos de estudios y ya para ver aplicaciones más puntuales que nosotros hemos hecho. Por ejemplo, el mapeo de controversias. Todo el tema de análisis de Twitter en mapeo de controversias es clave y ha sido muy utilizado. Por ejemplo, nosotros los hemos utilizado. Entonces, por ejemplo, para identificar aspectos de acción colectiva, qué temas se están discutiendo en la agenda, cómo se están desarrollando y discutiendo políticas públicas en las controversias. Y preguntas era, por ejemplo, las preguntas de las cuales nosotros partíamos en últimas, ¿quién logra ser escuchado? ¿Cómo se configura la red de movilización? Y tener en cuenta cuáles han sido los niveles de participación, los usos de Internet y de redes sociales. Y por ejemplo, en todo el debate de propiedad intelectual, en la reciente aprobada ley Lasalle, anterior o continuación de la ley CINDE, podíamos identificar con cierto nivel de precisión quiénes eran los líderes de opinión en Twitter y si eso se reflejaba en otros tipos de medios. Entonces, por ejemplo, todo el tema del Buffet de Almeida con Carlos Sánchez Almeida, todo el tema de personas como Enrique Danz, personas como Antonio Delgado, que por acá debe estar, ahora lo identifico, como Javier de la Cueva, Julio Alonso, son líderes de opinión que han estado detrás de toda la discusión de este tipo de política. También para este tipo de análisis, lo que les decía, hay que conocer un poco de qué va la política, o si no, también uno se pierde totalmente. Y en todo tipo de análisis, vuelvo a hacer énfasis, conocer el contexto y en qué análisis están metiendo. Otra investigación que estuvimos participando, también obteniendo datos de Twitter, identificar tendencias, eso fue para las elecciones europeas. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando entre las diferentes formaciones? Y acá ya se podía ver, ¿dónde está Podemos? Ahora Podemos. Es que acá como todo está en azul, ya se podía ver la tendencia de Podemos del crecimiento fulgurante que estaba presentando en redes sociales. Lo cual, vuelvo a decir lo mismo, el que tengas un gran éxito en redes sociales no necesariamente se traslada a un gran éxito en votos, pero en este caso sí
sí se presentó. Vale, ya entrando más en características técnicas, aspectos a considerar. Uno, bueno, a veces las recolecciones se pueden dar en tiempo real, no siempre, pero a veces es posible hacerlas en tiempo real. A veces es posible hacer la recolección diferida, no obstante, normalmente la recolección diferida es más complicada y tiene ciertos límites. En el caso de Twitter, un máximo de 7-10 días, Twitters más antiguos, es muy difícil obtenerlos, o toca obtenerlos, o pagando, o mediante otras técnicas que algunas vamos a mencionar acá. Y también existen una serie de consideraciones éticas, que es todo el tema del investigador amigable. Ojo, algunas de las técnicas, como por ejemplo técnicas de scrapping, que pueden llegar a saturar un servidor. Entonces, ojo, porque ya alguna vez me ha pasado que Google me bloquea y uno queda bastante jodido si te bloquea Google por un tiempo por tu IP y si no puedes acceder a Google porque te bloqueó, porque lo saturaste con llamadas a datos que les estabas demandando. Entonces, también el investigador amigable, el tema no es que piensen que tú les estás atacando a la web o algo por el estilo y que te bloqueen o incluso te puedas meter en un dolor de cabeza. También, el que algunos datos estén en la web no implica que no tengamos ciertas consideraciones de privacidad, y más cuando estemos hablando de temas relativamente sensibles o opiniones que pueden herir ciertas susceptibilidades. Entonces también, pues, obviamente dicen que el sentido menos común de todos es el sentido común, pero sí tener un poco de prudencia del tipo de datos que por más de que estén ahí, ojo, que no tienen dueño o de qué tipo de datos estamos hablando. Bueno, y también aspectos como de qué fuentes estamos accediendo y tener en cuenta también la fiabilidad de las fuentes que estamos analizando. Existen diferentes tipos de soluciones, algunas de carácter comercial muy estandarizadas. Acá mencionaremos un par que su margen de maniobra son muy poderosas, pero su margen de maniobra es restringido precisamente porque ya están estandarizados. Son el clic, hacer los comandos, pero entrar en el código que me permita personalizar exactamente qué es lo que quiero hacer, no, porque ya es un producto prehecho. Y existen soluciones mucho más que permiten un nivel de personalización muchísimo más alto, pero lo que les decía, la curva de aprendizaje es un poco más alta. Tener en cuenta, por ejemplo, otras fuentes de datos, que mi colega Camilo les hablará más de esto. Entonces, por ejemplo, archivos de Internet, muy interesante, por ejemplo, investigaciones utilizando como el Wayback Machine, que pronto lo han utilizado, que es cuando queremos analizar páginas web en el tiempo. Entonces, también todo el acceso a partir de APIs, de aplicaciones de interfaces que nos permitan descargar datos con cierta recurrencia. Twitter en eso tiene sus APIs y ahora las vamos a mencionar. También hay todo un tema que se llama de rastreo de Internet, que Camilo les mencionará algo de eso, lo que se llama todo el web crawling a través de robots o crawlers para identificar hipervínculos entre páginas web. Todo el tema de scrapping, que yo les hablaré un poco de esto y Camilo también, de cómo cuando no tenemos acceso a un API, cuando no tenemos, digamos, una manera sencilla o la persona, yo las diapositivas se las voy a dar. Lo digo porque si está sumando la foto de las diapositivas se las voy a pasar. Cuando no tenemos acceso a un API, cuando no tenemos acceso a los datos o el funcionario de turno no nos quiere dar los datos, pero sabemos que los datos están ahí, ¿cómo obtener esos datos e intentar obtenerlos en un formato que después me permite un análisis o que el proceso de limpieza sea lo menos traumático posible? Digo lo menos traumático porque usualmente de las cosas más desagradecidas, pero que más tiempo demandan, es la limpieza de los datos. Estamos hablando de casi un 80% del tiempo uno se dedica a organizar la pinche base de datos y a limpiarla, y por más técnicas de automatización y todo lo que quieran, las personas pueden ser unos super cracks en hacking y todo lo que quieran, y eso les puede ahorrar cierto tiempo, pero limpiar los datos es el trabajo más desagradecido, pero toca hacerlo. Un buen scrapping puede ahorrar cierto tiempo, pero igual siempre toca hacer una revisión de los datos y una limpieza de los mismos, porque se cuela mucha basura o muchas cosas que no nos interesan. También
si tenemos suficiente dinero, existe la opción de comprar los datos, que también sea esa situación. Entonces, por ejemplo, ya hay toda una industria, no solo en Twitter, pero en Twitter es donde yo más la he consultado, de reventa de datos, cuando no pudimos acceder a la muestra o a los datos, porque también podemos acceder a toda la población, le compro los datos a una de estas empresas, DataSift, Genip, entre otras. El tema es que cobran y cobran muy duro. Estamos hablando, no sé, hace un año compramos unos datos de un periodo aproximadamente de un mes era, de movilizaciones en relación al 25N. La pendejadita de datos, bueno, era casi 1 giga, 2.500 euros. Entonces estamos hablando que cobran y cobran duro. Entonces también tenerlo en cuenta. Bueno, más datos de Twitter. Bueno, estos datos eran según Twitter, pero ahora datos más precisos son muchos menos usuarios. Estamos hablando de 250 millones realmente. Pero hablando de los volúmenes que están produciendo, 1.000 millones de tweets cada 2.5 días. Como la geolocalización, aunque es una variable que podemos identificar en los datos que obtengamos, es muy bajo el porcentaje de personas que están geolocalizando, aunque la tendencia es que cada vez va a ser mayor, sobre todo con el uso de los móviles. Entonces, en ese sentido, como muchos móviles ya por defecto geolocalizan, y por defecto solo es que uno descargue Twitter en las últimas versiones y ya automáticamente esté geolocalizado, a menos de que uno cambie la configuración, hace que este valor esté cambiando. Lo cual, en términos predictivos, también es muy interesante, digamos desde un punto de vista del análisis de datos. En términos de privacidad es una mierda, pero en términos de predicción va bastante bien, y de desarrollo de modelos. También es cierto que Twitter toca ver lo que les decía con cierta distancia, porque de todos los usuarios que dicen estar registrados, realmente son muy pocos los activos. Y como Twitter está volcado fundamentalmente en tecnología móvil. Lo que les mencionaba de cómo solo unos pocos están activos, bueno, algunos datos de la mayoría de personas no superan los 100 usuarios, bueno, que el 10% de los usuarios no siga a nadie, todo el tema de división de género también para considerarlo. Ya propiamente, ¿qué datos podemos obtener en Twitter? Y entro a especificar mucho esto porque eso es en lo que más nos vamos a centrar. Todas las variables que me da Twitter, por ejemplo, a través de sus APIs, son las siguientes. Me da más de 30 variables, pero más las variables en las que mayor interés yo voy a poner es, por ejemplo, obviamente el nombre del usuario, algunos datos de su perfil, si me permiten generarme una idea de su perfil, eso también me lo da el API. Obviamente el tweet también me interesa cuando estoy haciendo análisis de contenido. La marca del tiempo, en qué momento fue lanzado, fue creado ese tweet. La geolocalización que les mencionaba hace un momento, que sigue siendo baja pero está creciendo. Y aspectos de lo que se conoce, por ejemplo, en esta jerga de KPI, que es Key Performance Indicators, que es aspectos como el número de seguidores, aspectos como el número de retweets, el número de favoritos, el número de replies. El listado del usuario, si ha sido verificado o no verificado, que es cuando, por ejemplo, Twitter te pide si has registrado o no tu teléfono móvil para comprobar que realmente no seas un bot y si seas un usuario real. Y el tipo de cliente. Cuando hablamos del tipo de cliente, si es una persona, una corporación o de qué perfil estamos hablando, una administración pública. Esto no es que esté muy buena la resolución, pero esto sería como el mapa de un tweet en el lenguaje de codificación que usualmente vienen los tweets. Entonces, las variables que les mencionaba anteriormente vienen a estar, por ejemplo, datos de la fecha, datos, por ejemplo, del tweet propiamente. Así es como se vería un tweet a lo bruto. Ahora veremos en el proceso de obtención de datos ya finalmente cómo se obtiene el tweet. Ya propiamente para el acceso a los datos, lo que les mencionaba. Está lo que se conoce primero, el Firehose, que solo unas pocas empresas tienen acceso a este volumen total de los datos de Twitter, que es lo que les mencionaba anteriormente, los revendedores.
y que es muy caro acceder a este tipo de datos. Y también a veces toca preguntarse si realmente me interesa acceder a todos los datos. A veces con una buena muestra es más que suficiente. Y existe lo que se llama el Spritzer, que el al azar nos permite obtener un 1% de todos los tweets públicos. Pero ojo también lo que les decía con el volumen de los datos. Obviamente eso es de todos los tweets, pero a veces cuando estamos haciendo seguimientos de movilizaciones, el volumen de datos, y cuando es una movilización muy exitosa, cuando estamos hablando de una campaña política, el volumen de datos comienza a ser increciendo y a veces nuestro ordenador peta. No hay manera de procesar tal volumen de datos. Existen otras opciones, lo que les decía, como no existe la posibilidad de acceso a tweets históricos por más de 7 o 10 días máximo, y si no tenemos dinero, existe una posibilidad un poco más artesanal, si se puede llamar de esos términos, que es acceder por el search Twitter o aspectos como Freetopsy, de hacer un scraper sobre este tipo de aplicaciones. Entonces, lanzar un scraper que me permita extraer los datos de los tweets más destacados de determinada búsqueda de determinados temas. Por ejemplo, yo en Search Twitter he obtenido datos la semana pasada hasta el 2011. El tema es que es un proceso bastante artesanal. Cuando digo bastante artesanal, toca esperar textualmente ahí con el dedo, dejar la cinta pegante en el roll hacia abajo, que descargue toda la línea de tweets, resultados de la búsqueda, y después lanzar el scraper y cruzar los dedos que el ordenador no se te bloquee, porque demanda mucha memoria, demanda muchísima memoria. Y obtener el scraper una vez has identificado los patrones, que ahora hablaremos un poco de eso, en un rato hablaremos un poco de eso. Bueno, todo proceso para obtener los datos a través del API requiere autenticación y hay un límite de acceso a los datos. Normalmente, por llamado, solo se permite acceder a 18.000 tweets por llamada. Y usualmente toca dar un lapso mínimo de media hora o 15 minutos, media hora, para estar demandando tweets. Y si Twitter se da cuenta que uno está sobresaturando su demanda, textualmente te bloquea y no te permite acceder a más datos o por un tiempo. Un poco lo que les mencioné anteriormente relacionado en los tipos de APIs que se pueden obtener y que puedo obtener con el API, las diferentes variables que les mencionaba antes, perfiles de usuario, también puedo obtener listas de seguidores, amigos. Otro API que es muy clave, que se puede obtener a través de Twitter y que Camilo les explicará con mayor detalle, es todo el Stream API, que es cuando estamos haciendo un seguimiento en tiempo real de una manifestación, por ejemplo, o de una movilización, que es textualmente dejo conectado el ordenador con el Stream API y él me va descargando todos los datos de acuerdo a una búsqueda que haya realizado. Llega a obtener un 1% de todos los tweets. El problema de esta conexión, que es muy potente, es que a veces se cae y se jodió, toca reiniciar la búsqueda. Y también se me cuelan mucha información basura o publicidad o datos que no tienen nada que ver con la búsqueda que yo había realizado. Otros aspectos a tener en cuenta en las búsquedas de Twitter, fundamental. Primero, muy importante especificar muy bien los términos de búsqueda, pero que eso no me permita, que eso no me genere que esté perdiendo también datos fundamentales y altamente relevantes. Entonces, ojo cuando se especifica también mucho. También determinar si utilizo hashtags o palabras claves o los dos y bajo qué criterios selecciono esos hashtags, en el sentido que en las búsquedas, cuando estoy haciendo esas búsquedas, si excluyo ciertos hashtags, muy seguramente me estoy perdiendo una parte de la muestra. Entonces también eso implica todo un trabajo documental previo de identificar de qué se está hablando, pero a veces también es un desafío para identificar todos esos hashtags. Bueno, el tipo de asunto que estemos analizando, y también según el tipo de asunto, hay herramientas que me pueden ser más útiles que otras. La herramienta que les presentaré después del descanso es una herramienta que sirve, digamos, para investigaciones de rango pequeño o medio, no sé, máximo 100.000 tweets.
más allá de 100.000 tweets, la herramienta que les voy a presentar primero ya peta. Entonces es mejor comenzar a utilizar R, que les explicaremos más adelante. Si estoy utilizando un análisis para una pyme o para una movilización relativamente pequeña, la herramienta que primero les presentaré, el NoteX, le va muy bien. Pero para movilizaciones más grandes, unas elecciones generales o unas elecciones de una capital importante, mejor directamente a R o una plataforma mucho más fuerte. También tener en cuenta cómo se cuelan muchos spammers y bots, lo que les decía de los hashtags. A veces intentar filtrar mucho los datos me hace perder también muchos datos importantes. Cuando hablo de filtrar es cuando yo tengo la posibilidad en Twitter de hacer búsquedas, acuérdense, filtrando por el lenguaje, filtrando también por geolocalización que les mencionaba anteriormente, filtrando por periodos de tiempo. Son aspectos que también debo tener en cuenta. En últimas también que puedo obtener algunos estadísticos descriptivos básicos que son fundamentales en la descripción de la investigación. Y también aspectos de sentimientos, del alcance y la influencia de la movilización, las tendencias que puedo identificar y ver, y que ahora veremos algunas, y desafíos en los que me estoy enfrentando. Primero, la identificación de los actores. También a veces delimitar el tiempo o el periodo temporal bajo análisis es muy difícil. Una de las dificultades que, por ejemplo, nosotros tuvimos en el análisis de la política que les mencioné anteriormente fue una política que todo su debate se demoró muchísimo. Y también por términos textualmente de la investigación que estábamos generando, teníamos que presentar el informe antes de que la política fue aprobada. Entonces nos perdimos toda una parte de la aprobación de la política que por ritmos ajenos a nosotros, que fueron los ritmos legislativos, no llegamos a contemplar en el análisis. Entonces, a veces otra de las dificultades que uno se enfrenta. Y también en términos de costes, vale, yo puedo dejar una semana, 15 días mi ordenador, incluso el de la oficina, pero estamos hablando de un periodo de un año que dura el debate de una política o más. A veces no es tan fácil tener día a día el ordenador prendido o qué hacer cuando estamos enfrentándonos frente a este tipo de situaciones o de investigaciones. Vale, lo que les decía, todo el trabajo de limpieza que es súper dispendioso y también todos los sesgos que se pueden dar. Anteriormente, como les decía, la definición de los hashtags, de los términos de búsqueda, el incluir o no incluir ciertos usuarios que no estoy haciendo búsquedas por usuarios también me puede sesgar la muestra que finalmente yo obtenga. El periodo de tiempo también el nivel de actividad. A veces Twitter, cuando estamos hablando de movilizaciones que llegan a tener un gran éxito, ahí también me enfrento a un problema, está el volumen de datos que está generando, que mi API a través del ordenador no puedo obtener todos esos datos y textualmente me bloquean, entonces me puedo estar perdiendo una parte de los datos muy importante. Y también de acuerdo al canal que yo esté analizando, vale, es Twitter, entrar a comparar cómo varían de un canal a otro o de un medio a otro los volúmenes de atención. Entonces, por ejemplo, acá vemos en temas de tipo de prensa, frente a la búsqueda de Scratch, por ejemplo, qué pasaba entre diferentes medios y cómo variaba de uno a otro el volumen de búsquedas que se le había dado, como era de esperar, por ejemplo, no sé, ABC o El Mundo, que son los más conservadores, le habían dado un nivel de atención y visibilidad mucho menor a este término, a lo que se le había dado, por ejemplo, al País o al Periódico. Si lo veíamos en Google Trends, veíamos que la tendencia era un poco diferente, pero también depende de la búsqueda que estábamos haciendo. Y si lo veíamos en Twitter, pues había cierta correlación con lo que veíamos en medios, pero también el volumen era muchísimo mayor. También es importante cuando estemos haciendo la investigación ver qué tipo de canal estamos utilizando e incluso compararlo. Una investigación muy novedosa y muy reciente y que actualmente está haciendo mucho es, no se centren solo en Twitter, hagan comparación entre canales, que puede ser, o usualmente es más trabajo, pero nos brinda mucho más información. Y lo que les decía, ojo con los datos contextuales. Entonces, por ejemplo, vale, estamos hablando de redes sociales primero. ¿Cuál red social? Si es en términos de penetración y de representatividad, muy seguramente deberíamos centrarnos más en Facebook que en Twitter, pero están las dificultades de acceso. Y también, según los rangos de edad, tener muy en cuenta
el uso según rangos de edad que sean de determinadas redes sociales, y eran los datos que les decía de España. Entonces, por ejemplo, vemos que claramente la población más joven, como era de esperar, son el mayor número de usuarios de redes sociales, pero también depende mucho de qué red social estamos hablando. Entonces, como era de esperar, por ejemplo, redes sociales como LinkedIn, encontramos que el mayor rango de edad que las utiliza, también por la circunstancia vital que están viviendo, es, por ejemplo, las personas entre 25 y 34 años. Y a pesar de que en Twitter, por ejemplo, la mayoría de usuarios sean entre 18 y 24, lo que hemos identificado es que los usuarios más influyentes es en el rango de edad, influyentes en términos del impacto, por ejemplo, el cloud que tienen. El cloud es el indicador, no sé si lo saben, que se utiliza, por ejemplo, para medir, es un indicador que se utiliza ahora también de una plataforma comercial para medir el nivel de influencia en redes sociales de una persona. Hay dos, Cloud y otro que se utiliza mucho se llama Crit, y me permite ver el nivel de influencia en redes sociales de esa persona o de esa empresa. Entonces también tener en cuenta esos datos de contexto que les mencionaba anteriormente. Eso se los decía hace un momento. Todo el tema de búsqueda de hashtags. Lo que les decía, no es solo un tema de cantidad, sino también de calidad. No perdamos la perspectiva, no me sirve nada tener una gran base de datos si resulta que esa base de datos está totalmente sesgada y solo me representa una parte de la población y no me representa realmente. Es preferible tener menos datos, pero que realmente sea una muestra mucho más representativa y heterogénea de la diversidad de población que estoy analizando, y no cierta fracción, y totalmente sesgada. Algunas técnicas que puedo tener en cuenta, que debo tener en cuenta en el tipo de muestreo, como es muy difícil lo que les decía, estar todo el día con el ordenador prendido, a veces lo que me permite solventar un poco la situación es, por ejemplo, hacer muestras de carácter sistémico. Hacer una muestra simple es prácticamente imposible porque no conozco la lista completa de la población. Es prácticamente imposible, o a menos de que tenga acceso a lo que les decía al Firehouse de Twitter. Pero lo que sí puedo hacer es una muestra de carácter sistemático. Entonces, hacer un macro y programar mi ordenador para que 9 de la mañana todos los días o 6 de la tarde todos los días, cuando esté encendido, tome una muestra. Día tras día durante un periodo, no sé, 6 meses, un año. Eso sí lo puedo hacer. Y me facilita y me permita garantizar una muestra de carácter sistémico que siga unos patrones que sean claramente replicables. Obviamente, si me cabe toda la información que obtenga en el ordenador, a veces es mejor comprarse un disco duro externo e ir volcando toda la información o directamente a un servidor. Bueno, también hay toda una serie de muestras no probabilísticas que se pueden dar por cuotas o por efecto bola de nieve, solo centrándome en los actores más visibles de una red. Pero la que tradicionalmente yo he utilizado es una muestra de carácter sistémica y creo que es la más apropiada para este tipo de investigaciones. Acá hay algunas de las plataformas, no todas, que se pueden utilizar. Acá lo que estamos viendo o poniendo en consideración es la relación entre qué tan amigables son contra el poder, digamos, de análisis para grandes bases de datos y el precio. Entonces, lo que vemos según esas tres variables es la que nosotros vamos a ver acá es NoteXL, Plus One Social y R. Son las que vamos a trabajar en este taller. Entonces, caso de NoteXL y Plus One Social son muy amigables, pero si se dan cuenta, lo que les decía el NoteXL, el poder para grandes bases de datos es limitado. One Social, el poder de bases de datos es un poco más alto, pero ya cuando comenzamos a ver el precio, One Social no es extremadamente caro, estamos hablando, esa es de las que yo he analizado y por eso lo vamos a tratar acá, es de las más económicas, 70 euros, pero es más solo como para obtención de datos, para análisis, toca recurrir a otros tipos de programas, pero por lo menos me permite capturar los datos y exportarlos a otras plataformas. El NoteXL sí me permite análisis, pero aunque es gratuito,
lo que les decía del tema de las bases de datos y R, que es muy poderoso, pero no es que sea muy user-friendly y a veces la curva de aprendizaje es un poco complicada. Y existen otros programas muy fuertes. Python también es un excelente programa. También si tienen la oportunidad de trabajar con Python, va súper bien. Y están todos los resellers, que también tienen sus plataformas de análisis, caso Datasif, caso Genip, que va muy bien, pero son muy caros. Son muy, muy, muy costosos. El en vivo yo personalmente no lo he utilizado. Lo incluyo ahí porque lo tengo presente, pero realmente no lo he utilizado. El en vivo actualmente no estoy seguro. Bueno, acá estos datos son del año pasado. La licencia está en 470 euros. El en vivo iba bastante bien, pero el en vivo, por la corta experiencia que tuve en vivo ya hace un par de años, va muy bien, por ejemplo, para análisis de contenido. Va súper bien. No sé cómo va en términos del volumen de datos que es capaz de analizar, lo que te decía, no lo he probado, lo analicé hace un par de años, era una base de datos muy, muy pequeña. Entonces no sé, pero también es un programa evidentemente no tan costoso como puede ser Datasif o Genip, pero pues igual son 470 euros, depende si uno está vinculado a un proyecto o algo, de pronto no es mucho, pero si no, pues es dinero. Pero lo que te decía, también no puedo hablar con conocimiento de causa, no lo he manejado tanto como quisiera. Vale, si quieren demos un descanso y ahora nos metemos con el NoteXL ya en la parte propiamente del taller. ¿Hay alguna duda, pregunta o comentario? No. Acá pueden descargar, en esta URL, pueden descargar las diapositivas, ¿vale?